Buenas noches, Miriam. Hola, buenas noches. Miriam es directora de la empresa, como acabamos de decir, Arte por 4, que en 2010 recibió el 8º premio a la creatividad y la 13ª edición del Premio Empresaria de ARAME, Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales. Es además licenciada en Historia del Arte y posee el CAP, es decir, el curso de adaptación pedagógica, junto a la formación más específica en el sector expositivo, máster en museología y técnicas expositivas, tiene 12 años de experiencia profesional continuada en el sector de la gestión cultural, se especializa en la coordinación y gestión de exposiciones temporales y en circuitos de itineración, realización de proyectos museológicos y diversos propuestos expositivos, catalogaciones de colecciones, control de edición de catálogos, publicaciones, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con los eventos culturales. Avalada experiencia además de Miriam en las galerías de arte como coordinadora, atención comercial, labores de marketing, comunicación, publicaciones y asistencia a ferias. Le acompaña a Miriam don Pedro Porlán Calvo. Muy buenas noches, Pedro. Buenas noches, gente. Pedro viene en calidad de partner de Miriam, es licenciado en Derecho, es director de comunicación de Tradeit. Tradeit es una empresa que recién se ha puesto en marcha y que lo que intenta es poner en contacto a determinadas empresas o a las empresas con los comerciales con interés común. Director de compras de Spanish Dial y gerente de Aquademia. Ahora hablaremos de todo esto. Y como contertulios, en esta ocasión tenemos a Carmen Verges Jimeno. Muy buenas noches, Carmen. Hola, ¿qué tal? Carmen estudió en la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza, es graduada de la rama cerámica, inició el proceso de pintora de técnica acuarela y bueno, luego es socia también de la Agrupación Aragonesa de Acuarelistas de Aragón y de la Asociación Catalana, de una asociación catalana, miembro de la Academia Interna, bueno, esto, ¿cómo se llama? Internacional. Bueno, internacionales, sí. Y bueno, este será italiana. Sí, sí, sí. Bueno, me imaginé que sería algo por el estilo, ¿no? Miembro de honor también del Museo de las Méritas de Miami, y ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas, tanto en España como en el extranjero, y ha sido galardonada con numerosos premios, diplomas y medallas. El último de ellos, por cierto, en el 2011, medalla de oro y premio especial a la carrera artística en el 12º Salón Internacional de Invierno de 2011 de esta academia, es decir, esta academia italiana, y también de alguna otra que tiene que ver con este tema de las galerías de arte, Sí. imagino, ¿no? Igualmente nos acompaña Ana Ramírez Pló. Muy buenas noches, Ana. Hola. Ana ya estuvo en otra ocasión aquí en este programa. Es especialista en marketing, protocolo, comunicación y organización de todo tipo de eventos. Directora general de ART Imagen Empresa SL, especialista en áreas de diseño y la comunicación y difusión, creando y posicionando su imagen y producto. ART ocupa en España la posición 36 en el ranking de la empresa de eventos según la guía profesional IPMARC, y siendo la única empresa aragonesa que aparece entre las 100 primeras seleccionadas, en el puesto 100, exactamente. ¿Es así? 36. 36. 36. Bueno, eso hay que decirlo. Entre las 100 primeras, mejor dicho, entre las 36 primeras. Muy bien, vamos a iniciar el debate, pero antes de iniciar el debate voy a hacer unas breves preguntas a Miriam para que nos cuente un poco, pues claro, siendo premio además de la empresa ARAME, de Mujeres Empresarias, que habíamos comentado anteriormente, bueno, que nos cuente un poquito, lo primero, ¿cuál es la actividad que realizas en esta empresa Arte por 4? Pues la empresa en concreto lo que se dedica es un poco a la elaboración y a la ejecución de proyectos culturales, a gestionar un poco ese patrimonio cultural que se quiere dar a conocer, pues tanto pues de los museos, las salas de exposiciones. Nosotros lo que hacemos es crear esas plataformas un poco para difundirlas a la sociedad, pues por ejemplo, pues de un museo en concreto hacer por ejemplo las guías didácticas de esa exposición en concreto o de todo el museo, o si por ejemplo un ayuntamiento quiere potenciar pues algo de patrimonio cultural que tenga, pues desde un castillo quiere patrocinar un poco su casco antiguo, pues a ver de qué manera podemos un poco gestionar un proyecto y llevarlo adelante, desarrollarlo, evaluarlo, y pues si hay que hacer algo de edición, como algunas cosas que os he traído un poco para que vierais caminos diferentes que se pueden llevar en la gestión cultural. Pues desde hacer una exposición en concreto desde cero, buscar los coordinadores, buscar al comisario, buscar las obras que van en la exposición, hacer el catálogo, realizar pues toda la serie de coordinaciones de transporte, seguro,
Entonces, hasta que creas esa exposición, la mantienes durante un par de meses y luego se desmontaje y ese catálogo que queda de esa exposición después. Acompañar a esas exposiciones, por ejemplo, pues de material didáctico que puede ser pues para niños, que es un poco ahora el futuro, y dar a conocer entre semana y en días laborables esas exposiciones y esos museos. Entonces van muchos colegios a verlas. ¿De qué manera un poco pueden también facilitarle las cosas? Pues dando un material didáctico a la altura y para que ellos puedan un poco aprender de eso y rellenar, pues por ejemplo, actividades y hacer cosas más adelante, que ahora vamos a ir sobre claro. los materiales. En principio, yo veo que, y con lo que me va diciendo, ¿no?, que bueno, lo suyo tiene un gran componente creador o creativo, claro, sí. Aplicada también a eso, a lo que acaba de decir, a la cultura y la educación. Pero también veo que, o supongo también, o me parece, es decir, que hay un importante grado de planificación. ¿No? Es decir, yo no sé qué importancia tiene este grado de planificación, si es tan importante en su proyecto o más que la creatividad, o es que es al contrario. Es decir, quiere decir que es más el trabajo que realiza un poco de gestión de ese tipo de coordinación que acaba de mencionar, o si más bien la parte más creativa es la que realmente tiene que ver en ese negocio o en ese plan de negocio. Tienes que tiene que estar las dos en una misma balanza, yo creo. O sea, tienes que dar una solución creativa diferente pues desde tu competencia o algo un poco distinto, para que esa idea o se potencie más o se difunda más el proyecto que tú quieres. En cuanto tienes esa solución creativa creada, creas el concepto, ya entonces es una labor completa de gestión y de coordinar y de planificar esa solución creativa que le has dado a ese proyecto. Pero yo creo que lo primero es gestar un concepto diferente y creativo, la palabra creativo, y luego ya gestionar y planificarlo todo. La pregunta entonces la voy a cambiar. Es que tienes las dos. La pregunta sería entonces, ¿qué es primero? Es decir, ¿el buscar el cliente o es primero realizar el trabajo y después buscar el cliente? O sea, buscar el cliente para que me pueda ofrecer un trabajo, o al revés, es decir, hacer el trabajo y buscar el cliente. Pues ahora son tiempos difíciles y raros. Hay veces que se te ocurre pues una idea que plantearle a un cliente en concreto y se lo vas a ofrecer. Otras veces es el propio cliente el que te dice, a ver, con esto ¿qué puedo hacer? O sea, ¿o qué salida ves que tiene esto? Entonces creas algo ad hoc o algo muy concreto para ese cliente. Pero hay veces que se te ocurre un proyecto y vas directamente al cliente a ofrecérselo porque crees que a él le puede resultar beneficioso. Sí, por ejemplo, me ha comentado que bueno, pues vamos dirigidos a un público en concreto. En este caso, cuando hablamos del proyecto educativo, vamos dirigidos pues a un público que vendría a ser pequeñas personas escolares. Es decir, fundamentalmente, es decir, de primaria, secundaria. Imagino que eso no es lo mismo, o sea, preparar una documentación, ¿no?, para este tipo de personas, que prepararlo, por ejemplo, para una exposición cultural para gente mayor. Exacto. ¿Qué es lo que hay que hacer para planificar este tipo de cuestiones? Tienes que darle un tratamiento diferente. Los conceptos están claros, son los mismos. O sea, se pretende enfocar ese tema, pero claro, hay que bajar el nivel. Bajar el nivel no significa dárselo todo y no explicar casi nada, no, es contarlo de otra manera. Lo puedes contar a modo de un cuento, lo puedes contar haciendo una serie de preguntas, le puedes dar un poco la vuelta a esos textos para que luego un poco estén acompañados de unas buenas ilustraciones. Hay veces que igual estás explicando prácticamente lo mismo que a un adulto, pero se lo estás contando de una manera muy ilustrada, se lo estás contando de otra manera. Entonces siempre tiene que ir acorde con la edad. Tampoco es lo mismo una edad primaria que el último ciclo de primaria prácticamente ya con secundaria. Tienes que tratar diferente a ese público en la manera de frases más cortas, más elaboradas, verbos más claros para una edad concreta, frases más elaboradas para un secundaria. ¿Estamos haciendo suficiente en Aragón en este respecto? Es decir, ¿estamos haciendo suficiente para promocionar el arte y la cultura en los niños? ¿O se podría hacer más?
por supuesto se podía hacer mucho más, o sea, en Madrid y en otras ciudades pues hay plataformas. Educatisen, por ejemplo, es una sola plataforma de educación que tiene un propio museo para todo. Aquí se están haciendo cosas, pero obviamente falta, porque tampoco hay tantos recursos. Hay veces que ahora los museos cuesta mucho mantenerlos y el plus de también la educación, pero ahora suelen tener casi todos un gabinete de didáctica, de educación para un poco esa labor. ¿Se podría decir que su negocio va directamente relacionado con la situación de la administración, es decir, va dirigido fundamentalmente a la administración? Es decir, ¿qué porcentaje al sector privado y qué porcentaje a la administración? Hombre, el porcentaje a la administración es muy alto, pero ahí está que desde hace unos años estamos un poco haciendo esa labor un poco con instituciones privadas y con entidades bancarias que tienen su propia obra social y cultural, y otros centros, pues desde los centros comerciales quieren también pues hacer talleres para niños, talleres culturales. O sea, ahora nos estamos reinventando un poco para que eso, si no te contrata la administración, te quedes a cero, ¿no? Ahora hay que estar con los dos tipos de clientes. Pónganos un ejemplo de estos proyectos que haya sido, digamos, un éxito en cuanto a su implantación. Ahora mismo, por ejemplo, antes de verano un poco hemos realizado las guías didácticas del Museo Diocesano Barbastro Monzón. Y ahora mismo estas guías ha ido pues prácticamente toda la ciudad de Barbastro, todo el colectivo educativo de primaria y de secundaria, y mucha gente de Huesca. Pues Aragón y el centro comercial ha hecho un juego de pistas, que lo hemos hecho nosotros, para visitar todos los museos de Zaragoza. También ha sido una iniciativa que ha tenido mucho éxito y que ahora va a sacar unos juegos concretos de cada museo. Pues un poquito. Alcañiz pues nos solicitó un poco algo creativo para que fuera más gente al castillo, y les hemos hecho un recortable y un juego de pistas, y se acertaban todas las pruebas un poco del juego de pistas, se les daba a los pequeños un simple recortable para pintar, pero bueno, pues son un poco alternativas que han tenido bastante repercusión y éxito. Hay un seguimiento, entonces entiendo, posterior a la implantación de estos proyectos, hay un seguimiento y se evalúa, se va conociendo, claro, se va evaluando. Claro, porque es un poco la manera que tienes, si se siguen usando esos materiales, si se han quedado un poco ya obsoletos, pues la ilustración o las modas enseguida cambian, entonces tienes que ir también un poco cambiando. Ese seguimiento, es decir, ese material, ¿se realiza directamente, digamos, por usted? Es decir, o hay una persona específica para ello, es decir, o es una empresa a la que se dedica, por ejemplo, a hacer una parte de negocio, otra, me refiero, si, por ejemplo, se hace un poquito de estadística, ¿o no? Se hacen más a posteriori, pues se va evaluando pues los colegios que han ido, por ejemplo, también te vas dando cuenta también porque la entidad te va solicitando por reedición de estos cuadernos o mándanos otra vez, y entonces ellos mismos son los que nos mandan un poco sus estadísticas, que es la manera que tenemos un poco de controlar eso. O sea, nosotros vendemos el producto a la propia institución, a la propia entidad, pero son ellos los que llevan ese control y somos nosotros los que le pedimos un poco esas estadísticas de cuántos colegios han ido o cuántas personas han comprado la guía didáctica porque justo estaba a la venta, o si la oficina de turismo se ha quedado sin recortables y ha habido que volver a hacer una edición. Vas un poco en ese nivel, pero claro, tienes tu parte de evaluación continua hasta que un poco el proyecto ya ves que se ha cerrado y ya no tiene, o que ya no le dan más salida. Cambiando un poquito el tema, cuando hablamos de los centros de interpretación, que bueno, pues nosotros hablamos aquí, hemos tenido programas sobre el turismo y nos ha parecido importante la promoción del turismo, y vemos que quizá a lo mejor allí es un pie que no nos funciona muy bien, es decir, el tema de la promoción del turismo, sobre todo el turismo rural. Los centros de interpretación son importantes en este sentido, por cuanto pues promueven de alguna manera, pues entre otras cosas, las visitas, es decir, explican un poco mejor lo que es el entorno, lo que está sucediendo allí. Y bueno, pues este tipo, sin embargo, de centros de interpretación que están promovidos generalmente por el gobierno, últimamente no ha habido demasiado movimiento. ¿Qué es lo que piensa usted sobre o cuál es su opinión sobre qué es lo que hay que hacer, por ejemplo, para promocionar el turismo desde la óptica de su actividad?
Claro, hay muchos centros de interpretación en muchas zonas, entonces, claro, ahora se ha hecho el edificio, se le ha dotado de contenido, pero no hay, entre comillas, presupuesto para mantenerlos. Entonces hay un poco, no hay una renovación, pues mantener el espacio abierto entre semana es muy costoso, tiene que haber una persona que abra, por ejemplo, todos los fines de semana y que esté allí. Lo que pasa que sí que hay veces que nosotros un poco lo que hacemos es esa parte de comunicación, pues un poco de evaluar a ver cómo se le puede dar alguna solución para que vaya más gente, pues desde hacerle los fines de semana una visita pues o teatralizada o más didáctica o diferente, o hacerle un simple juego de pistas para que un poco se incentive que las familias vayan con sus hijos, pues desde unos códigos QR que te llevan a otra plataforma. Claro, hay muchas maneras también de promocionar un entorno. Esto se lo digo yo precisamente porque hoy hemos conocido que la comunidad autónoma de Aragón pues ha tenido una disminución en el número de turistas en comparación con otras comunidades autónomas en donde ha habido incrementos en el turismo, con lo cual eso significa que algo debemos estar haciendo mal, sobre todo teniendo un patrimonio cultural y paisajístico y bueno, histórico de la naturaleza que tenemos en Aragón. Por eso le preguntaba, decir, ¿qué se está haciendo mal o qué deberíamos hacer? Yo creo que hay falta de recursos para poder hasta contratarme a mí para un poco darle salida a todo eso. Lo que pasa que por falta un poco, yo creo que de recursos de ese ayuntamiento, de ese gobierno pues autonómico o que el que gestione un poco ese centro de interpretación, hay veces que no tienen recursos como para poder hacer cosas. Otras simplemente son que se quedan, no te digo no muertas, pero con falta un poco de personal y de recursos para poder pues abrirlo. ¿No será más simplemente bien que los recursos se están destinando a determinados otros menesteres y no se está gestionando a lo mejor en donde realmente tiene mayor tendría que ser eficiencia económica y bueno, donde va a rendir muchísimo más? Y proyectos que a lo mejor pueden ser en algunos casos deficitarios, quizá a lo mejor tendríamos que promocionar ese tipo de otros. Claro, hay ciudades y poblaciones con un patrimonio igual más conocido que están destinando más presupuestos a esa zona, pues porque siempre ha tenido gente, siempre ha tenido público y siguen un poco alimentando. Y en cambio otros muy pequeños o centros muy rurales, pequeñitos, centros de interpretación de algo muy concreto, pues igual no les dan la suficiente cobertura. Bien, sin embargo, pero está difícil sí que la hay situación. Económica, hay cobertura para otros proyectos que son grandes proyectos y que probablemente no son tan rentables o no son tan rentables para Aragón como puede ser la promoción propia del turismo. Bueno, esa es una opinión sencillamente, ¿no? Es decir, que igual a lo mejor podríamos estar en el debate luego hablando de esto y bueno, ya cada uno podrá plantear lo que piensa al respecto. Pero quería preguntarle también, ¿cuántos proyectos de educación ha realizado y cuáles son sus etapas? Por ejemplo, en la elaboración de esos planes de dinamización cultural, es decir, de exposiciones en museos y en la didáctica y en la enseñanza cultural. Los planes a seguir, pues es un poco lo que hemos comentado. Primero tienes que crear un concepto, igual que creas pues una documentación de un museo, pues sabes cómo enfocarlo, pues ya sabes pues qué ilustración o qué tipo de escenografía lo tienes que acompañar. En un proyecto expositivo, pues qué comisario es un poco el que va a realizar la exposición. Luego empiezas un poco ahí esa gestión y esa parte de un poco de documentación y de elaborar todo el material y ponerlo en su sitio, coordinarlo, hacerlo, desarrollarlo y planificar todos los pasos que debes seguir. Si hay que editarlo, se edita, si hay que hacer la exposición, se realiza, se abre, se inaugura, pues todo ese proceso. Y luego lo que hablábamos un poco ya es la propia evaluación del proyecto. Miriam, en la actualidad está realizando un proyecto nuevo que se llama Aquademia, dirigido fundamentalmente al público infantil. Y lo está realizando con su partner y con otra serie de empresas, ¿no? Permítame entonces que lo primero, pues que sea su acompañante el que nos ilustre un poco de qué va este tema de Aquademia. Y bueno, pues ahora iniciaremos el debate después de preguntarle a su partner. Don Pedro Porlán, ¿cuál es el papel de Aquademia? Aquademia es una asociación que nace con un objetivo muy claro, que es el crear contenidos dirigidos especialmente a los niños, para que estos entiendan mejor el mundo que los rodea a través de su relación con el agua. ¿Cómo? Pues
creando contenidos, como he dicho, de carácter escolar, de carácter científico, pero como no somos un colegio, teniendo la libertad absoluta de que esos contenidos sean transmitidos de una forma pues que los estimule, los enganche y los haga participar. Desde luego el recurso agua es un recurso sumamente importante para Aragón. Pues bueno, lo es y lo fue. La razón fundamental de la existencia de Oidacademia es que estas personas que has citado antes, pues nos conocimos en un momento donde Zaragoza y los zaragozanos pues estuvimos pero muy cerca de tomar una dimensión muy importante como ciudad y como ciudadanos. Porque primero tuvimos que competir con otras ciudades, algo que nunca habíamos hecho, y ganamos. Y ese ganar lo que nos dio derecho es a seguir compitiendo, en construir, que tampoco habíamos construido nunca, y construimos y volvimos a ganar, porque llegamos a tiempo, ¿no? Y ese construir y ganar nos dio derecho a poder celebrar un acto magno, que duró 3 meses, pero que todo aquello en realidad se vertebró en base a un concepto que era el agua. Yo creo que no éramos conocidos tanto por la fiesta o por la celebración como por el agua. Y la administración hizo lo que tenía que hacer, es decir, yo creo que quedaron allí las bases para que de verdad Zaragoza, si existe en algún sitio, que yo creo que debe existir un catálogo en la que se asemejan las ciudades importantes con algo en concreto, nosotros estuvimos a punto de ser la ciudad del agua. Es verdad que la administración pues bastante tiene ahora con estar sumergido en una tarea titánica de salvarnos a todos de la crisis, pero existe ese espacio, puede ser absorbido por la iniciativa civil y privada, que es lo que hemos hecho nosotros. ¿Dónde surge esta idea de Academia y cómo surge además y quién la financia? La idea surge en el proceso creativo, fue al revés, es decir, primero estuvimos las personas y entonces las personas pensamos qué podíamos hacer, ¿no? La Expo se centró sobre todo en un lema, y este lema fue liderado por una persona, exdirector del programa Agua en el Mundo en UNESCO, que es un doctor en ingeniería boliviano, que al acabar la Expo se jubila, viene aquí y monta una agencia internacional impresionante de nivel global, que se dedica a crear estrategias y sinergias que permitan racionalizar mejor los recursos hídricos en el mundo. Bueno, en función de eso y viendo qué es lo que podíamos aportar cada uno, encontramos un nicho que es la educación y los niños. Y cómo, creando contenidos basados básicamente en los conceptos y en las reglas que marca la ONU, la Organización de Naciones Unidas, y teniendo, eso sí, todo un apoyo tremendo pedagógico para que todos esos contenidos fueran traducidos a un idioma escolar, no solo que tuviera la simpatía del Gobierno de Aragón, es decir, de la política educativa como así ha tenido, y también la de los colegios, sino sobre todo la complicidad de los profesores, porque es ahí, en la complicidad de los profesores, es decir, en el que los profesores vean que nosotros somos un complemento a lo que ellos tienen que hablar sobre el agua, que sí, siendo un tema muy importante, pues en fin, en términos infantiles es muy aburrido y tiene muy poco jugo, a no ser que se sea muy imaginativo con él, ¿no? Entonces, esos son los dos pilares en los que se forma Academia. Los contenidos que nos son aportados por UNESCO y la forma en hacerlos, que gracias a la pedagogía y a otro socio que tenemos, que ahora te contaré, que es el mayor productor en programas documentales que hay en España, que es CinTV, que nos den pues todos esos elementos, una vez audiovisuales, otra vez teatrales, otra vez pedagógicos, como dice Miriam, que nos haga captar absolutamente toda la atención de los niños. ¿Y qué empresas participan? Porque he visto que, bueno, sé que hay varias empresas las que participan. ¿Cuáles son? Aparte de la productora esta que acaba de mencionar y aparte de Arte por 4 y la presencia suya, ¿qué otras empresas? Y está también la presencia de otra persona muy importante en esta ciudad, que es Javier Lozano, porque, es decir, otra de las claves de este proyecto está en el tamaño, es decir, nosotros no hemos creado Academia para que dentro de un año te pueda contar que 200 niños han asistido a un evento magno que hemos creado ya, que se llama Historia de una gota de agua, no. Hablamos de miles en Zaragoza, que esto además se traslada al resto de España y sobre todo a Iberoamérica, que es un proyecto también que tiene ahí la UNESCO, ¿no? Para eso lo que necesitamos es otro pilar más, que tiene que ver con la organización. Necesitamos
tratar esto prácticamente como un congreso de máximo nivel en el que todo esté perfectamente cuadrado, desde cómo nosotros llevamos los materiales al colegio para que estos sean allí distribuidos, a cómo son recogidos a los niños, cómo les damos luego un diploma, cómo todo el aterecho de la teatralidad, de la televisión, de los vídeos, se prepare. Y entonces esas son las 4 empresas, es decir, Wasa, que es quien nos crea los contenidos, que es el que nos da la mano de UNESCO, Arte por 4, CinTV, y luego pues estamos Javier Lozano y yo. Javier Lozano, que es el director de Viajes Orienta. Usted es el gerente, entiendo, de ese proyecto, ¿no? Sí, bueno, yo soy el que los une a todos porque los conozco a todos. El tema de la financiación, que no me ha respondido, el tema de la financiación, ¿cómo se hace la financiación? Se crea el proyecto, que se crea el producto, sí, y luego se intenta vender el producto. ¿A quién se vende? Exacto, la financiación es privada. Nosotros fuimos al Gobierno de Aragón y el Gobierno de Aragón nos dio el 100% de lo que le pedimos, que era que nos lo sancionara, que nos lo analizara, que le buscara los fallos. No queríamos más, ¿no? Porque no queremos depender de ellos. Es decir, UNESCO en esto es muy clara, no se asocia absolutamente con ningún gobierno de ningún color político. Sí es cierto que nosotros, en este proceso creativo, que también interviene el marketing, interviene lo comercial, bueno, pues nos hemos pedido también otras colaboraciones más, que son la de Miguel Ángel Sabadell, que es el editor de la parte científica de la revista, muy interesante, que más que un físico, que también es físico, sobre todo es un divulgador, y además hemos encontrado también, bueno, quien nos podría dar el soporte para que esto fuera atractivo para las empresas, para que una empresa quisiera juntar su nombre al nuestro, al de UNESCO y al nuestro. Y como en la definición he dicho de lo que es Aquademia, eso de relacionarse mejor con el mundo a través de la relación con el agua, bueno, en Zaragoza tenemos una persona que prácticamente es ella la definición de este concepto, que es Teresa Perales, ¿no? Nosotros fuimos a exponerle a Teresa Perales, que fuera nuestra madrina, que nos ayudara en este momento tan importante para buscar esos apoyos, y no solo nos ha ayudado, sino que se ha involucrado absolutamente en el proyecto, porque, es decir, ella... Su vida, la que es derivado de una experiencia mala, tuvo un primer momento que es cuando, sin saber casi nada, se tiró al agua. Pues el agua es muchas cosas más que fuente de conflictos o que fuente de vida, ¿no? Es muchas más cosas. Para ella es deporte, para otros es cultura, para otros es historia, es placer, es belleza, es religiosidad, es muchas cosas. Desde luego, yo le voy a decir una cosa, que puede ser fuente de conflicto en el futuro si Cataluña decide separarse del resto de España. Desde luego será fuente de conflicto. Será. Es una de las cosas que, por ejemplo, no habíamos comentado aquí, porque el otro día tuvimos una tertulia sobre estos problemas, es decir, económicos y de otro tipo, de otra índole, que podrían afectar a los aragoneses. Pero es efectivamente un tema, por eso digo que el recurso agua es un tema muy importante y puede ser fruto de conflicto futuro, en el caso de que, bueno, sucediera pues lo que no queremos que suceda. Bien, luego se trataría de distribuir este tipo de documental o este tipo de información. Me ha dicho, ya no solamente en Aragón, en toda España, en toda Europa y en el resto del mundo. Por lo cual, esto entiendo que tienen que tener unos canales de distribución para exportar este producto, o sea, o este servicio, bueno, como lo queramos llamar, al resto de países del mundo. Sí. ¿Existe esa canalización, o ha encontrado dificultades en la canalización del producto? No, en absoluto. Bueno, es verdad, seguramente habré dicho yo el resto del mundo. En principio nos centramos en España e Iberoamérica, porque en Iberoamérica sí que hay una inquietud tremenda en temas de agua. La fuente de todo esto que estamos comentando hoy es Carlos Fernández Jáuregui, que, como te he dicho, es boliviano y es una personalidad, es decir, esta es una persona que abre las asambleas generales de la ONU cuando el asunto va sobre agua, ¿no? Entonces, en Sudamérica existen dos circunstancias. La primera, que tienen una sensibilidad por el agua, que también les viene del desarrollo que ellos están teniendo, es decir, ellos, no sé, es decir, si están en muchas cosas 30 años más atrás que nosotros, quiere decir que están llegando ahora a preocuparse de asuntos que antes no nos preocupaban. Y sobre todo, uno fundamental es que tienen dinero. Ellos tienen tienen dinero para promover programas educativos en torno al agua, porque es una problemática que se van a encontrar. Muy bien. Lo que tenemos es demanda en Sudamérica. O sea, demanda existe. Demanda entonces, de que vayamos y empecemos. Bueno, yo creo que con esta breve explicación, yo, si acaso, Miriam, si quisieras contarnos un poquito más lo que vendría a ser algo de aquí, de lo que has traído, para de cara al público, para que sepa
cómo enfocas este asunto, es decir, desde el punto de vista de Arte por 4, al margen de lo que acabas de comentar, de que bueno, pues hay ilustraciones y tal. ¿Hay algún otro tipo de elementos, por ejemplo, que se pueden tratar o que tratas tú, por ejemplo, la producción de audiovisuales o este tipo de cosas también, por ejemplo, para centros de interpretación, culturales o dirigidos, por ejemplo, a los niños? ¿También puede ser? ¿En alguna ocasión se ha hecho algo parecido? Puede ser, y también programas un poco de realidad aumentada. Ahora ya se están haciendo muchas cosas y aplicaciones, pues desde para móviles, para chavales ya de secundaria, o también juegos para las tablets y juegos para ordenador principalmente. O sea, más que también hemos hecho vídeos y temas un poco de audiovisual para un centro de interpretación o para el castillo, para algo. Lo que pasa que yo creo que ahora, por ejemplo, el colectivo educativo está muy en clase, todos tienen las pizarras digitales, todos tienen su ordenador en casa, entonces más está aplicado a ese tipo de juegos, igual un poco multimedia, para aplicar un poco esos contenidos y atraer más a ese tipo de público, para enseñarles un poco más arte, cultura, patrimonio, y que aprendan un poco a disfrutarlo y a saber un poco más. Muy bien, pues muchas gracias a los dos, y bueno, vamos a empezar la entrevista, bueno, la tertulia, perdón, y bueno, pues cuando queráis podemos empezar con Carmen o por Ana, quien quiera preguntar. No, si yo paso preguntar, la palabra primero, Ana. A mí me parece la verdad es que me parecen muy interesantes las dos iniciativas, o sea, y sí que hacen un poco de hincapié que a lo mejor yo me hago una pregunta, quizás por desconocimiento, y es todos esos centros de interpretación que se han hecho en poblaciones, que a mí me ha tocado también hacer alguno y montar alguno, realmente cuando yo iba lo montaba, lo inauguraba, no sé qué, estabas ahí de 100 habitantes, que era una inversión. ¿Por qué no se presentaba antes un plan de negocio, de desarrollo o de explotación o de futuro? Porque esa inversión quizás podíamos, me refiero a todos los ciudadanos, haber esperado un año más, pero darle esa salida, porque a mí sí que me da mucha pena, pues realmente que estos son como las casas, yo siempre pongo ejemplos muy prácticos, si no vives en ellas se deterioran. Entonces, creo que ahí sí que, más que seguir haciendo centros de interpretación, etcétera, etcétera, yo mantendría lo que tenemos, por lo menos, ¿no? No sé tú cómo lo verás, porque yo me acuerdo que por el Pirineo, y me tocó mucho la zona del Pirineo, justo cuando estaba todo el desarrollo de la travesía central de los Pirineos, cuando empezó. Y hay muchos pueblos pequeños ahí que yo he montado centros de interpretación. Y ahora están cerrados. Y están cerrados, pero es que claro, ya en su momento te quedabas así y decías, pero este pueblo va a hacer esta inversión, aunque esté subvencionado, que me da igual. ¿Con qué futuro? Si en invierno estamos hablando de 60 personas de 80 años. O sea, ¿por qué no se mira más allá? Es como cuando montas una empresa, tú no montas hoy, o sea, haces una planificación, tu plan de negocio, tu plan de marketing hacia un futuro, ¿no? Para poder sacar esa rentabilidad. A lo mejor eso debería haber sido, digamos, planificado por el gobierno de Aragón, ¿no? Es decir, o porque o a lo mejor por quien, o por muchas veces la iniciativa no era del gobierno, ¿eh? El gobierno ¿sí? simplemente aprobaba esa iniciativa y participaba. Las subvenciones que llegaban, a lo mejor bueno, pues no tenían por qué llegar, es decir, tenían que haber hecho una planificación previa y un estudio de mercado, a lo mejor si efectivamente eso iba a dar. O sea, o poner un centro de muchas poblaciones cercanas, que se puede unificar en un centro comarcal. Que les venga más o menos el mismo radio. Comprendido el asunto, ¿estáis de acuerdo? No, yo estoy totalmente de acuerdo, porque es eso, haber hecho el pre, o sea, si se hubieran hecho como has dicho, como las empresas, o como yo hice hace unos años, pues un plan de empresa a varios años vista, entonces si lo hubieran visto. Pero ahora, claro, es lo que decimos, que hay muchos que están pues a menos de 10 kilómetros uno de otro, y tampoco tiene mucho sentido, pero ahí se hubiera hecho la planificación antes. Ahora ya están hechos, amueblados, tienen toda la escenografía, tienen el vídeo y tienen todo, audiovisuales hechos y todo. Y está cerrado. Claro, pero están cerrados porque no hay como para mantener tantos tan cerca. Claro, hombre, y porque dan pérdidas desde el punto de vista que, lo que te comento, si hay una población de 60 habitantes en invierno de 60 años de media, ¿quién va a visitar eso en 3 semanas? Qué ridículo tenerlo abierto. O sea, por ejemplo, ¿no? Entonces, y me imagino que en fin de semana irá poquísima gente también. A ver, siempre que no hay... Yo, o sea,
lo mío es la publicidad, el marketing y la organización, pero no es que lo quiera vender, pero si no hay información y hay difusión, no va a ir, o sea, porque Aragón, por pena, es el gran desconocido de todos los aragoneses. Es que hay muchas poblaciones, pero como no hay difusión y Claro, no hay es decir, información el tema de lo que es tenemos aquí, sacar provecho a los recursos escasos que tenemos, o sea, y en este caso al dinero escaso, que se ha debido utilizar de otra manera, pues para claro. mejorar el turismo, por ejemplo, ¿no? Antes- No es de extrañar, perdona, ahora te dejo, que no es de extrañar que las cifras del turismo en Aragón pues no sean las que nosotros esperamos. Es decir, no es de extrañar porque no existe una planificación que garantice que el mercado pues pueda responder a ese tipo de situaciones, ¿no? El exceso de centros de interpretación, pero bueno, y sin embargo, en lugares donde realmente hace falta, porque aquí hemos estado con mucha gente, es decir, no llega, por ejemplo, ese tipo de información y esa comunicación. Simples folletos que no son financiados y que lo tiene que hacer la empresa privada, cuestiones de ese tipo que en realidad ahí sí que debería estar la administración y no está, ¿no? Eso yo es lo que vamos, por lo que he ido viendo de gente que ha estado pasando por el programa. Carmen. No, y que yo os quería comentar que antes has comentado lo de que ha bajado el turismo y que ahora no es época económica buena para hacer marketing, ¿no?, de turismo, pero cuando ha habido bonanza económica, a Zaragoza nunca la han sabido relanzar turísticamente, jamás. No, pero marketing sí que hay que hacer, lo que pasa es que a lo mejor hay que el estudio previo. En Zaragoza y en Aragón. Y es el gran, como tú has Sigue dicho, es siendo el igual, gran desconocido. Cuando la Expo, porque no hicieron hincapié en todo el arte, o sea, que vinieran a ver la Expo, que se quedaran a ver el arte con Goya, con todo. Los grandes intérpretes que decíamos, sí. que habíamos comentado, que existían aquí en Aragón, grandes personajes, podían haber sido, digamos de una manera, utilizada esa imagen para, para transmitir al mundo. Pues que Zaragoza estaba pues allí y que tenía grandes personajes y bueno, pues, que hablando de Cataluña, si Cataluña lo estuviera, seguro que los hubiera utilizado y muy bien, segurísimo. Hombre, a mí... Entonces Aragón no, por ejemplo, ha tenido que pasar lo del Eceomo. Pues está Borja, Tarazona y podían hacer a la vez una ruta del vino. Jolín, ha tenido que pasar esto para que se conozca esa parte. Pero yo creo, y no sé si estás de acuerdo conmigo, y tú que estás en el mundo del arte y tal, que en Aragón sí que hay muchos artistas que están reconocidos fuera, no de Aragón, de España. Sí. Bueno, Carmen es una de ellas, precisamente. Hombre, yo tengo más medallas fuera de España que... Efectivamente, Carmen, tú tenías... Tengo una medalla de plata de la SNBA del Museo Cuéntanos del un poquito. Louvre. Sí. Quiero decir que a nuestros queridos telespectadores que sepan, porque aquí estamos hablando con una pintora de categoría reconocida a nivel internacional y que, por cierto, Carmen, está exponiendo actualmente en 2 lugares. Coméntalo porque por el público lo querrá saber. Es en un centro cultural en Panticosa, La Fajuala, y luego en el Ateneo de Zaragoza, que está en la calle San Boto. Bueno, quien quiera pasarse tanto del Ateneo de Zaragoza en la calle San Boto, o quien esté yendo por el Pirineo, pues al balneario de Panticosa, ¿no? No, es en el pueblo de Panticosa. En el propio pueblo, en el propio pueblo de Panticosa, pues allí tiene, en el centro de interpretación, dijo, No, es un centro cultural. Un centro cultural. Cívico, ¿Cómo se llama, perdón? La Fajuala. La Fajuala. Pues quien esté por allí o quien nos esté viendo, pues puede acercarse y bueno, pues admirar estos bellísimos cuadros que tiene Carmen, que por cierto, a ver si nos trae en alguna ocasión alguno de ellos, porque realmente son impresionantes. ¿Una dirección web donde podamos ver esos cuadros? Pues colordelalma.com. Colordelalma.com. Antes de entrar en antena estaba hablando con ella porque yo pensaba que también se dedicaba a los artistas, ¿no? Y me ha dicho no, que era este otro tipo de... que además me parece maravilloso que des a conocer el arte así, sobre todo a los niños, porque yo pienso que, no sé, a lo mejor es una... que me parece a mí, pero yo pienso que el arte ahora en la juventud no está como un poco que no se lleva, el arte, ¿no? la cultura, la ciencia, en fin, que no solamente es el arte, quiere decir que son muchas cosas las que están un poquito de capa caída. Me da, ¿no? Sí que está de capa caída, sí, ¿no? Pero es que está, en general, la sociedad enfocada de mala manera. Es decir, entonces, que enseñe el arte de forma lúdica me parece maravilloso. Y además te quería preguntar que cómo se te ocurrió, porque una licenciada en Historia del Arte
lo normal es que te dedicaras o quisieras dar clases o una cosa así, ¿no? Entonces, ¿cómo Pues, se te ocurrió? Pues porque yo estuve muchos años montando exposiciones Sí. en muchas ciudades de España, entonces ibas un poco por todas las ciudades y pues ibas a Orense, a León, a Jaén a montar una exposición concreta y te preguntaban a veces los de las propias salas de exposiciones o el propio museo qué podíamos hacer con esta exposición que me traes entre semana, pues para los críos o que tengo, qué talleres puedo hacer o que entonces vi que ahí había pues lo que comentaba un poco Pedro, un nicho de mercado que eran los niños y entonces cómo se les podía un poco desde hacer talleres infantiles y mostrar ese arte que lo puedes explicar a un adulto porque no bajas el nivel, lo ilustras de una manera y haces otras cosas diferentes. Entonces se me fue ocurriendo y al final pues fui emprendedora y monté esto. La utilización del dinero del presupuesto de Aragón en grandes proyectos que en realidad son poco rentables, incluso son deficitarios, pues yo quería tratar este tema porque yo creo que es importante de cara a planificar el futuro de Aragón ya con una perspectiva totalmente distinta, ¿no? Entonces, yo no sé qué pensáis vosotros todos, los cuatro, sobre qué es lo que se debería hacer, por ejemplo, para mejorar, ya que estamos hablando del turismo, es decir, qué planificación tendría que ser, o sea, dónde tendríamos que incidir fundamentalmente para que no ocurriera lo que ya está ocurriendo en Aragón, es decir, que el turismo haya descendido. ¿Qué tenemos que hacer para poder promocionar nuestras riquezas culturales, nuestras riquezas paisajísticas y todo lo que tenemos en realidad histórico, todo lo que tenemos aquí en Aragón? ¿Qué es lo que podemos hacer? Por ejemplo, Un poco lo que has dicho, pero algo Ana. más se tiene que poder hacer. Yo es que creo, o sea, que llegados a este punto, o sea, que ya hemos intentado ir a ferias, bueno, y de hecho se sigue yendo a ferias, se difunde Aragón y tal, falta ese conocimiento. Creo que lo único que es un poco primario, pero lo que siempre ha funcionado es el boca a boca. Entonces yo creo que la promoción la deberíamos empezar desde dentro. Desde dentro en el sentido de que a todos los aragoneses que desconocemos nuestro territorio, tristemente, hacer ese tipo de promoción. Y si yo salgo fuera, yo puedo vender muy bien una cosa que conozco, pero no la puedo vender una cosa que no conozco. Tenemos cantidad de gente, de estudiantes que salen de turismo y que no conocen la mitad de los sitios que han estudiado y que están vendiendo. ¿Cómo vas a vender un sitio que no has estudiado? O sea, que no has conocido. Entonces yo creo que si se hiciese una acción retroactiva hacia adentro, hacia los aragoneses, pues con unas promociones, con fines de semana lúdicos, que aquí no te cuesta nada irte un fin de semana, no le digas a un señor de Madrid que se va un fin de semana a ver el Castillo de Loarre, porque es una paliza, pero desde aquí lo puedes ir viendo. Cuando tú salgas fuera o cuando tú hables o te vengan familiares, te vengan amigos, los llevarás al Castillo de Loarre y es otra cosa más, y se dejarán el dinero en la comida, en el menú, etcétera. O que lo que decía Carmen, es decir, simplemente en Zaragoza, tantas cosas que tenemos que no Simplemente están en Zaragoza, suficientemente sí, bien, digamos, promocionadas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Además tenemos un plus y es el carácter aragonés, que a la gente le gusta mucho porque se siente muy acogida. Vinieron unos pintores que son de Irán y hacen una colectiva con un grupo de arte. Entonces les habían ofrecido Madrid y ellos querían volver a Zaragoza porque estaban encantados con Zaragoza y con su gente. O sea que es que yo creo que engancha el carácter aragonés. Tenemos que buscar engancha, las fortalezas, como no en sabemos. todo. Efectivamente. Las fortalezas. Mire, es que tenía un amigo que había venido de visita del extranjero y se había quedado en Cataluña a hacer un máster, no sé de qué tenía que hacer, de liderazgo, no sé qué quería hacer de liderazgo, algo así. Y bueno, en ese máster de liderazgo tuvieron una invitación para conocer los productos catalanes. O sea, los productos, es decir, el tema de alimentación y tal. ¿A que no se imaginan qué es lo que sacaron como producto típico catalán? La butifarra. O el cava. ¿No? No, el pan jamón? con tomate. Ah, bueno, tomaca. Tomaca. Sí, Pan con tomaca. es curioso, ¿no? Pero este chico me decía, pero bueno, y esto puede ser un producto típico. Claro, una persona que viene de fuera, la riqueza, claro, sí, ¿qué se puede hacer? Lo que quiero decir
es que a lo mejor ellos sí que saben promocionar hasta el más mínimo detalle y nosotros no somos capaces de promocionar cuestiones tan importantes como puede ser, por ejemplo, incluso propio Tonasco de Aragón o cuestiones de ese tipo, que es que efectivamente, es decir, hay turismo gastronómico, hay turismo de aventura, hay turismo pues, sí, de paisajístico, es decir, hay mucho tipo de turismo cultural que no estamos aprovechando, ¿no? Y para eso están precisamente, o para eso deben estar promocionándose ese tipo de Ahora me de recuerdas eventos. una cosa, Sí. o sea, referente al turismo de aventura, cantidad de, bueno, del entorno que tengo ocasión de conocer y tal, de jóvenes de 26, no llegan a 30, hacen el turismo de aventura en Asturias. Por las ofertas que tienen les sale mucho mejor. Por eso decía que primero vamos aquí a cuidarnos a nosotros, todos estos. Yo es que ahora me estaba acordando de un grupo, ¿no? Que además me han mandado unas fotos y tal, así allegados. Y se van a Asturias a hacer el turismo de aventura, porque es que les sale la mitad que aquí. Porque ya les dan unos paquetes, Asturias es muy bonito también, o sea, todo hay que decirlo, y es que si se van en un coche 4, aquí no, porque aquí no hay paquetes. Hotel, no sé qué, no sé. Dices que no sale la mitad, eso es triste. A mí eso es lo que realmente me duele, porque si ya conoces esto y dices, quiero conocer otra cosa, me voy a Asturias, fenomenal, pero es que aquí tenemos turismo de aventura precisamente de lo mejor, desde Oto hasta, vamos, no sé, todo el Pirineo, ¿no? Sí, a lo mejor pues Pero eso, claro, pero es que les sale la explotar. mitad. ¿Pero van a hoteles de estos grandes o también van a hoteles familiares? Tanto o, no lo sé, sabes? no, Porque a lo rural mejor no. también hay... Turismo rural no. Va, o Que te sea, quiero decir que a lo mejor es una cadena de hoteles y esos lo hacen más barato que un bien, hotel pero aprendemos. familiar, ¿no? Pero eso es para aprender también. Si es Sí, cuestión no, sí, de sí. gestionar, esta señorita yo, y tal, y hablar con los hoteles y que nos hagan un paquete. Pero claro, Lo con que una está claro es Pedro, que ¿sí? el asunto fácil no es, porque, quiero decir, aunque se haya malgastado mucho dinero en programas que ha habido, también ha habido mucho talento Sí. intentando solucionar este asunto Sí. fuera de otra... O sea, habrá habido talento pensando y sin Sí. embargo no hemos sido capaces. Es decir, el AVE, que vaya, lo mejor que nos ha pasado desde que nació Goya es el AVE, sin embargo, lo que ha servido no es para que la gente se baje, ha servido para que los zaragozanos montemos. Nos hemos ido. Sí. Pero no nos bajamos, aquí no se bajan. ¿Por qué? Pues es muy complicado. De todas formas, Ana, no hemos hablado nunca de esto, pero seguro que estamos de acuerdo. En este otro turismo que nos hemos ocupado tú y yo tanto, que es el congresual, ¿cuántas joyas en Zaragoza no nos permiten enseñar a los congresistas? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué tú puedes celebrar en el Louvre un congreso de Cierto. sujetadores Cierto, que no y tenía no entendido. podemos ir a la lonja a hacer no sé qué porque Cierto. el de turno no nos deja sin haber una razón? La razón es porque no quiero, Sí. porque Sí. depende de quién venga, sí. Bueno, pero el Louvre cobra, ¿eh? ¿Y qué problema hay en no cobrar? Sí. ¿Tú crees que Claro. Volkswagen no ha pagado la Torre del Agua? Sí, pero yo también, no la puedo también, alquilar. también, Efectivamente, eso es. Sí, es cierto. Y claro, es decir, nosotros no podemos estar en el turismo de playa, no podemos estar, bueno, el turismo cultural, pues seguramente sí. En Sí, el turismo de clima histórico, tampoco, sí. porque no tenemos un buen clima. Pero en el turismo de empresa, en el congresual, que da mucho dinero y que permite mucha sinergia, y yo creo Que no dan facilidades, que ahí, ¿no? pues deberíamos hacer mucho más. Y te dan facilidades en el auditorio. El último, es un dato, pero hace 4 años sé que hubo un congreso gordo de organizadores de congresos y en un análisis que se hizo en las empresas que buscan ciudades donde celebrar un congreso, nosotros estamos cuando se debate entre Cuenca y Palencia. No si estamos o vamos a Sevilla o a Zaragoza. No. Ahí no tenemos nada que hacer. Entre Cuenca y Palencia y ciudades de este Es que tipo. en Sevilla, ¿Por por qué? ejemplo, les ofrecen Pues todo. porque no lo hacemos fácil. No lo hacemos fácil. Porque aquí nadie viene a Zaragoza por el hotel. El hotel, pues no hay más hoteles en Dubái que aquí. Sí. Pero aquí tenemos una lonja y tenemos unas cosas muy chulas. Pero claro, no nos dejan. Y tenemos la La jafería, jafería. y cortaron también. el Ideas tema. también les habéis dado, Hombre, claro. pero no... No, Esto es un con el debate permiso. muy... Y museos, Muy descorazonador. Sí, museos, tenemos todo palacios renacentistas, Sí, sí, que son sí. museos que en los patios están vacíos, que se pueden hacer muchos actos. Aquí no se puede dar un catering. No, Mentira, porque si la razón es política, sí, entonces no se mancha. Claro. ¿Qué pasa? claro. Y el dinero tampoco es un problema. Es verdad que es un tema crítico, pero oye,
alguien buscó Zaragoza y Volkswagen dijo que aquí se hizo la presentación del Golf y lo han pagado todo, ¿eh? Han pagado la limpieza, han pagado el pabellón Puente, es decir, los clientes están, claro, hay que ir a buscarlos y hay que darles facilidades. ¿Y cuál es la tarjeta de Zaragoza? Pues la cultura, las 3 culturas, en fin. Claro, el salón del Hotel Iberus pues no es un factor diferenciador. Con respecto al Hotel Iberus, que es fantástico. No es lo mismo hacerlo en un lugar emblemático que un hotel, evidentemente, ¿no? O sea, en fin, no sé, que en estas reuniones hemos estado mucho. Si yo soy el director de recursos humanos de una gran empresa y lo que quiero es que se lo pasen bien, hombre, pues quizás el hotel sea crítico, ¿no? Pero hay muchos congresos que buscan otra cosa. Y si la lo mayoría, que buscan, porque efectivamente, además vienen con acompañantes, porque ya han estado en muchos que, sitios claro, los congresistas, están si es que ya están cansados de hartos. congresos, sí. Entonces, aquí Más en de lo cambio, mismo. ¿Y cómo se les puede abrir la mente? pues esto es una cuestión política y Burocrática, creo yo. Bueno, se les puede abrir la Burocrática. mente muy sencillo, hablándolo aquí en la televisión, que Yo estoy creo seguro que que más- nos oirán. Más ¿eh? que política, yo creo que es burocrática en el sentido de que no hay una persona que gestione todo. O sea, cada institución tiene un responsable. O sea, que si ya es difícil Pero- ponerse de acuerdo 3, ponerse de acuerdo 20. Pero Ana, vamos a dejarnos de burocracia porque aquí lo que queremos es hacer bueno, pues que la economía prospere, y una de las formas de que la economía prospere es exportando servicios, y nuestra exportación de Efectivamente. servicios, una de ellas importante en Aragón, es el turismo. Y bueno, también hay que exportar materias primas, pero fuera, sí, evidentemente, ¿no? Pero hay que buscar pues vías alternativas, hay que ser creativos, y la administración es el primer responsable de que esto funcione. Y eso hay que decirlo. Y quienes estoy seguro que me están oyendo sabrán de lo que estamos hablando, y espero que pongan cartas en el asunto y bueno, pues promocionen Aragón como tiene que promocionarse, y que faciliten la labor, que los lugares emblemáticos no están sencillamente para allí, para estar a que con el tiempo terminen abandonados, no, están precisamente para ser promocionados, y esto se promociona evidentemente, como habéis comentado, pero también con muchas otras cosas más, como el trabajo que está realizando Miriam. Y bueno, pues el tema está ya directamente en quiénes nos gestionan y cómo nos gestionan, pero no de ahora, De siempre. de siempre. Sí. Está claro que es de siempre, ¿no? Entonces, y ahí hay ventajas de otras comunidades autónomas en las que, bueno, pues se están haciendo las cosas de otra manera. Y estamos en un mundo competitivo, en donde realmente Aragón, si quiere pintar en el mundo, tiene que promocionarse por muchos medios. Tiene que internacionalizarse de muchas maneras, y una de las maneras de internacionalizarse es a través de los congresos, a través también de la publicación de Zaragoza, promoción a través de la web, promoción a través de eventos, de salir fuera y vender Aragón. Es decir, que yo no sé si se estará haciendo eso, salir fuera y vender Aragón. Sí. Es decir, Eso sí, con presencia, o sea, presencia a través de stands, ferias, pues eso, y tal, pues- sí. En reuniones, por ejemplo, en reuniones a nivel nacional sí que se está, a nivel los internacional, mítines, sí. presentando candidaturas. Por eso digo que es un tema de burocracia. No, pero o sea, claro, si sí. eso se hace bien. Ana, pero me está diciendo de presentar candidaturas o realizar el tema, por ejemplo, El problema es que te dan la de la candidatura y Expo. cuando vienes aquí- Bien, a mí me ha parecido muy bien No lo que queda nada lo que has más. comentado de la Expo, pero también yo lo veo los resultados finales en cuanto a presupuesto, ¿no? En cuanto a cómo se ha utilizado y si se ha aprovechado correctamente. A mí me parece una idea estupenda, pero ¿se ha aprovechado realmente? ¿Y cuántos extranjeros nos han visitado? La pregunta es, ¿cuántos de fuera de Aragón nos han visitado? Si la mayoría, las estadísticas nos dicen que la mayoría nos hemos visitado nosotros mismos, hemos ido a visitar los pabellones nosotros mismos. Quiero decir, y además, estos tipos de eventos que son grandes, faustos, ¿no? Y bueno, pues elefantes blancos que terminan siendo al final, lo único que generan son un coste añadido para los ciudadanos que podía haberse utilizado y podía haberse invertido de muchas maneras, ¿no? Y seguramente mucho más productivo. Que bien, que ha sido un proyecto que podía haber sido quizá a lo mejor administrado, mejor gestionado. Sí. Yo, ahora que habíais comentado todo esto, me he acordado que hubo hace unos años una exposición internacional de acuarelas, y la Asociación de Acuarelistas fue al ayuntamiento exactamente a buscar un sitio pues importante para eso, y no lo consiguió, gracias a la CAI, que le dejó una sala, pero no lo consiguió. Y era que en otros sitios, esa exposición en otras ciudades de Europa... Vamos, estuviste peleándose por ella, seguramente, seguramente que sí. Exactamente, y les dan un lugar... Sí, pues, una promoción sí. Que bueno, pues se hace que... Pero aquí no. Yo he ido a exposiciones Yo tengo un en otros ejemplo. lugares de España,
y Sí, sí. realmente decía una promoción increíble, decía iba a la exposición de no sé qué arte, no sé cuánto, pues Sí. si lo tenías ahí y bueno, pues Yo tengo un ejemplo, por ejemplo, o sea, muy reciente, y es de un congreso, una reunión que hicimos con 14 países europeos aquí en Zaragoza, y al final lo hicimos en Zaragoza, pues porque somos de aquí, porque era una idea que surgió de aquí y queríamos hacerla aquí, pero con iniciativa privada, pero nos llamaron de Madrid y tal, y nos ponían todo, porque ellos lo veían interesante de cara a esa difusión, porque además luego tuvo una difusión a nivel de comunicación, a nivel internacional, a nivel nacional, canales 24 horas, o sea, que fue una cosa muy importante, y nos llamaban de otras ciudades que nos dejaban todo, Palacio de Congresos, no sé qué. Aquí, nada, o sea, nada. sí, me parece que tenemos algunos problemas, ya volvemos con la imagen, tenemos algunos problemas Entonces es como un ejemplo con la más, imagen. ¿no? Es más de lo mismo. Es muy frustrante. Sí. Pedro. No, apoyo completamente lo que dicen, es que es muy frustrante, de verdad. Cuando alguna vez hemos tenido la oportunidad de hacer un dossier para una empresa de fuera de Zaragoza que tuviera el interés de venir aquí a hacer algo, que estábamos en competencia con otras ciudades, aquello en lo que nos diferencia, y me vuelvo a lo mismo, que es la propia ciudad, es nuestro propio ancla. Nosotros no tenemos ningún problema con gastronomía, con transportes, con habitaciones, con los servicios, con azafatas, no tenemos ningún problema con eso. Pero lo que nos diferencia de verdad es la historia que está ahí en unos elementos arquitectónicos fenomenales. Eso es lo que yo creo que Zaragoza nunca ha querido. Y tú dices burocracia, pues yo creo que es más política. Ya, pero claro, política. Al final, Pero tú es has que llamado a los desde- mismos de que hace yo, muchos y el que te ha años. dicho que no siempre es el mismo que me ha dicho que no a mí. No, porque van cambiando y te siguen diciendo que no. Por Pero eso es otro digo, político, ¿no? Claro, entonces digo, claro, política yo pienso en los que están ahora, por Sí. ejemplo, los que estaban antes, no, es que son todos. Todos, claro. Entonces, no sé qué argumento, qué justificación para esa toma de Es que- decisión tiene política. Si es que además es lo que un poco habla Pedro, que tampoco es cuestión de... Es que se pueden alquilar los espacios, como bien has dicho, que el Louvre alquila espacios, Sí, hombre, para museos hacer de Madrid lo alquilan de la espacios. moda, hacen montones de cosas, sí. Para La empresarios y SNBA alquila congresos. también. Claro. Por Para circunstancias hacer- de estas circunstanciosas, bueno, llevo un año que he viajado fuera. Las business están siempre llenas. Siempre. Habrá que ir a buscar a esos clientes, ¿no? Claro. Tenemos entonces un minuto para poder dirigirnos a los zaragozanos y bueno, pues lanzar un mensaje que tú ya lo conoces, Ana. Es decir, que se trata pues simplemente De animar un un poco, ¿no? poco a nuestro público, ¿no? Por cierto, no hay que olvidar que este programa pues se puede tener en vídeo, no esta semana, pero de aquí un par de semanas probablemente, como los otros programas que estarán colgados en vídeo en nuestro diario digital del programa La Vía de la Libertad, que el diario es criterioliberal.com, www.criterioliberal.com. Se encontrarán pues estos vídeos y bueno, pues en la página de YouTube de Criterio Liberal también, es decir, en el canal YouTube Criterio Liberal, están allí todos los vídeos de este programa, no sé si digamos 50 y pico, 58, 50, 60, no sé cuántos vídeos, ahí están colgados para quien quiera, bueno, pues revisarlo o bueno, pues que quiera tomar nota de este tipo de asunto. Bueno, empezamos con Ana. Ana, especialista en marketing, protocolo, comunicación, organización. A mí mi mensaje- ¿Qué es lo que mensaje que quieres dar a los zaragozanos? Pues yo el mensaje que quiero dar que el 2013 es muy buen año, que lo hemos empezado bien, con muchas nieves y con muchos bienes, o sea, porque yo, o sea, lo que quiero es animar a la gente que realmente hay un poco de tristeza, entonces me niego, y con tristeza no vamos a ninguna parte, así que yo ese es mi ánimo. Con tristeza, desde luego, no vamos a ninguna parte. desde luego. Efectivamente, así que- tú que estás en esto de generando empleo, Generando futuro. perdón. Generando futuro. ¿Cómo va la situación? Es decir, ¿se están promocionando esas empresas que se habían participado en Generando Sí, Futuro? sí. ¿Están abriendo? Y están abriendo y están, bueno, todavía no les ha dado tiempo porque el premio de Generando Futuro lo dimos en diciembre, pues y se tenían que establecer durante este año, pero sí, están trabajando y la verdad es que están trabajando para formar y hay alguno que ya ha despegado, con lo cual estamos súper orgullosos. Bueno, pues que siga así la cosa, porque lo que necesitamos son emprendedores, Efectivamente. empresas, primero emprendedores, después empresas,
y que, bueno, pues a ver si empezamos a salir de esta situación de depresión. Que sí, que ya está. Depresión, que ya está bien la situación de depresión económica. Ya nos queda menos, que digo yo, Que ya queda menos, ¿no? claro. Carmen. Pues yo lo único que desearía es que personas que saben llevar el marketing de Aragón, pues que los políticos les hagan caso, especialmente a vosotros tres, me parece que estáis muy preparados y que abran un poco la mente y que lancen Aragón sobre todo, que va a ser bien para todos. Efectivamente, sí, que lancen Sea Aragón. del color que sea, Pero yo el digo, político. no solamente, Carmen, que lancen Aragón, sino que lancen también a las personas que, bueno, Sí, hay que impulsar sepan, a las personas, sí, que exacto. sepan que las personas Sí. también están allí, que se merecen pues también un éxito, tanto empresarial, tanto Sí. personal, y bueno, pues hay que promocionarles también, es decir, que no hay que ser tan egoísta, ¿no? En este programa precisamente es lo que hacemos, promocionar a las empresas y promocionar a las personas, ya lo sabéis tú, Sí. Ana, es decir, porque claro, es decir, creemos que el principal patrimonio que tenemos los aragoneses son precisamente las personas, es decir, el capital humano, es que esto es lo que tenemos. Es verdad que tenemos otros recursos, pero sin capital humano no somos nada. Pedro, puedes dirigirte ahí. En fin, Gunter, yo no quería más que agradecerte el tiempo que nos has prestado para poder explicar este proyecto, que es verdad que, pues, que llevábamos años gestando, que nos cuesta, que nos ha costado y que nos da nuestro apuro y nuestros miedos. Pero estoy con Ana, ¿no? Yo creo que el verdadero peligro estos días es no hacer nada, porque definitivamente la inacción es lo que nos liquida. No podemos esperar. Tenemos que ser nosotros, la iniciativa civil, la iniciativa privada, con mucho cuidado seguramente, pero no hacer nada nos mata. Efectivamente, nos mata, desde luego. Pero no hay que morir tampoco en el intento, ¿eh? No hay que morir en el intento tampoco. Habrá que morir en el intento. Yo creo que, más que morir en el intento, prefiero no morir en el intento. Yo también. Por esa razón también es importante el aprender, ¿no? Es decir, que transmitir eso, las experiencias que tienen las empresarias o, bueno, pues los emprendedores que vienen aquí, porque el público que muchas veces pues no conoce muchos temas, pues se va un poco abriendo la mente a ese tipo de cosas, es decir, a plantear un negocio y, bueno, pues oye, ¿por qué no lo hago aquí si yo tengo determinadas capacidades? También es posible, es decir, y esa es una de nuestras labores, también nuestras misiones, nuestros objetivos, ¿no? Es decir, que la gente pues esté pues pensando en que, bueno, pues que su situación puede cambiar, y puede cambiar evidentemente si se promociona él mismo como empresario, es decir, si empieza a conocer cuáles son sus virtudes y las pone en funcionamiento. Desde luego yo creo que nosotros no estábamos, nuestra generación, no estábamos diseñados para estar en nuestra edad pensando en tener que volver a empezar. Yo creo que nosotros estábamos diseñados para estudiar mucho, esforzarnos mucho, que los principios nos costaran mucho, pero llegado un momento, tener una velocidad de crucero en el que viéramos el futuro claro, ¿no? El nuestro, el de nuestros hijos. Sin embargo, no es así. Y va a ser muy difícil para muchos de nosotros eso que los marketinganos nos hablaban de reinventarnos. Reinventar es muy difícil. Lo que sí que es tomar conciencia de lo que uno es y de lo que uno no es, y ponerlo todo para salir adelante. Emprendedor sí, antes era un sinónimo de éxito. Yo creo que es un sinónimo de supervivencia. Muy bien, Pedro. Vamos contigo, Miriam, directamente la protagonista en este caso de esta noche. La protagonista. Yo lo primero agradecerte la oportunidad un poco de presentar mi empresa, que a veces es un poco difícil de explicar un poco pues lo que hacemos. Y agradecer también a asociaciones como Arame, por ejemplo, que apoya a emprendedores y que dan pues esa facilidad un poco pues de apoyo y de seguridad un poco en ese emprendimiento, de Generando Futuro, que dais la oportunidad también a todo tipo de empresas. Un poco lo que hablabas, Ana, que es un poco que no, lo que tenemos ahora es que unirnos muchos para pues hacer ese paquete turístico, o yo asociarme con el del hotel y facilitarle pues ese paquete, o intentar un poco difundir tanto los museos que tenemos aquí, el patrimonio que tenemos aquí, desde cultural, desde científico, pues o del nivel de paisajes, del agua. O sea, es que podemos promocionar tal cantidad de cosas
que entonces esa facilidad un poco la tenemos, pero claro, luego saber cómo hacerlo a veces es difícil. Pero bueno, aquí estamos un poco lo que decimos, pues este año 2013 hay que lanzarse y seguir luchando. Yo llevo luchando en todos estos años de crisis y pues todo este material que traigo es porque he estado trabajando todos estos años, entonces quiero transmitir que sí que hay empresas pues como la nuestra, por ejemplo, que se puede seguir adelante. Y que ha habido apoyo, que ese un poco ese perfil del emprendedor, luchador y superviviente, pues hay muchos como empresas pequeñas, como por ejemplo la nuestra, y que animo a todos que vayan a visitar ya un poco a todo ese material, un poco que vean, que lo valoren, porque hay detrás un montón de gente que ha estado trabajando en para ver lo que están viendo, o comprar el material o participar en las actividades o talleres que se hagan. Muchas gracias, Miriam, de Arte por 4. Bueno, yo simplemente, ya que tú animas a las personas y ya que se anima a la gente a ser emprendedora, yo voy a animar a los políticos. ¿Sí? A los políticos los voy a animar y a la administración en general. ¿Lo sabes por qué? Están diciendo que vamos a salir este 2013 de la crisis y tal y tal. Bueno, pero pues lo primero que tienen que hacer es facilitarnos la salida de la crisis. ¿Cómo se facilita esto? Está diciendo que la exportación está aumentando, que estamos vendiendo más. No es que ellos estén vendiendo más, es que nuestras empresas están haciendo lo propio para subsistir. Y es que los empresarios están haciendo lo propio para subsistir, las personas están haciendo lo propio para subsistir. Están generando empresas para subsistir. Sí, sí. No nos pongan piedras en el camino. Pónganos la alfombra roja. Eso es lo que hay que hacer. Y seguramente que sabremos hacerlo nosotros. No hace falta más. Hay que poner la alfombra roja y dejarnos a nosotros hacer el camino correspondiente, que lo sabemos hacer. Muy buenas noches, queridos telespectadores de Canal 44. Nuevamente nos vemos el próximo miércoles en este su programa, La Vía de la Libertad, el programa que pretende hacernos mucho más libres.